constructores del mundo de las mercancías, no somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos. Porque no renunciamos a tomar el cielo por asalto, ni a humanizar el presente desde las luchas sociales. Comienza Alerta Educativa. Un programa que durante 12 años se hace desde y para quienes aspiran a construir un mundo mejor. Un programa realizado por un colectivo de compañeros y compañeras en conjunto con Centro Alerta y OPECH para las radios comunitarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estén escuchando. Estamos aquí en un nuevo programa en Alerta Educativa, programa 332. Hoy tenemos el gusto de seguir conversando sobre un tema que ya fue abordado en el capítulo de Alerta Educativa 329. De hecho, tenemos también al mismo equipo de Future Magazine, que es esta revista donde hay un pequeño colectivo quienes han estado desarrollando un análisis también de la coyuntura que ha pasado en China. Queremos saludar a los compañeros que están presentes. ¿Cómo están, María Jesús? Hola, gracias por la invitación. Encantados de estar nuevamente acá. Y también se encuentra con nosotros un querido amigo, también Álvaro Carreño. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Diego, muy bien. Un saludo a todas las personas y gracias por la invitación y por estar acá nuevamente. Muy bien, saludamos también a Juan González, que se encuentra hoy también en los controles, colaborando con el desarrollo de este programa. Bueno, en el programa 329 se estuvo dialogando, se estuvo analizando, ¿no?, cómo China fue tomando presencia como potencia mundial, ¿no? En este caso, post pandemia o durante el contexto de la pandemia se hicieron distintos tipos de análisis y de alguna forma se concluía, ¿no?, este impronte de la misma, como de China, ¿no?, en términos mundiales, de cómo se fue instalando como potencia en distintos niveles, ¿no? Hoy nos gustaría conversar sobre el caso de China, pero también incorporando, ¿no?, el tema de Taiwán, como, por decirlo así, como una especie de referente, como excusa, ¿no?, en el sentido de entender este permanente conflicto que existe entre las grandes potencias, tanto China como Estados Unidos. Entonces, nos gustaría partir por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en términos de esta tensión actual que existe entre China y Taiwán? ¿Qué nos podrían decir, estimados y estimadas? Sí, en primer lugar es conveniente tener claro por qué estamos conversando hoy sobre China y Taiwán. Y es que las tensiones entre China y Taiwán han aumentado muchísimo en el último tiempo, en los últimos meses y en especial en las últimas semanas. Han escalado a un punto tal que no sería descartable una guerra y que en el peor de los casos sería una guerra mundial, porque detrás de Taiwán está Estados Unidos. Entonces lo que vamos a ver durante este programa es, en el primer bloque, va a ser un breve recorrido histórico por las relaciones ya de más larga data que hay entre China y Taiwán. También vamos a revisar un poco el reconocimiento de Taiwán o no, y vamos a pasar en el segundo bloque a conversar un poco sobre las posibilidades de una guerra. Cuáles serían los potenciales detonantes, cuáles serían las capacidades militares chinas versus Taiwán y cómo se está configurando el panorama geopolítico a nivel mundial para evaluar si es factible o no, o cómo sería el apoyo potencial de Estados Unidos en caso de un conflicto armado. Y ya en el tercer bloque vamos a entrar de lleno a analizar algunas de las consecuencias que esto podría tener a nivel planetario, por lo grave de la situación de una potencial guerra mundial, pero también, aunque sea un conflicto de menor escala, esto tendría gravísimas consecuencias tanto para el mundo en su conjunto como para Latinoamérica y obviamente también para Chile. Entonces eso es más o menos el recorrido que vamos a hacer a lo largo de este programa. Buenísimo. Quizás, María Jesús, si nos puedes dar tú algunos elementos. Entiendo que igual hay una relación histórica entre China y Taiwán también, ¿cierto? Si nos pueden... Sí, efectivamente, porque
El capítulo anterior conversábamos sobre este nuevo escenario de Guerra Fría. Y efectivamente, desde la Guerra Fría, que no existía la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las dos potencias más grandes del planeta que pudiese devenir en una tercera guerra mundial. O sea, realmente este tema es muy serio y si lo queremos tocar no es para asustar a la gente, sino precisamente para romper el tabú de que tampoco es algo 100% definido, es algo que se puede evitar. Hasta el momento no existe una guerra. Es solo que las hostilidades las últimas semanas y los últimos meses han aumentado a tal nivel que los especialistas prevén una guerra. Lo que antes se decía no va a existir de ninguna manera, ahora se habla o este año o de aquí a 3 años, y nuestro objetivo es precisamente sacarnos de ese esquema donde se entiende la única posibilidad de resolver los conflictos es poner en riesgo a toda la humanidad. Y es muy interesante porque, como dijo Álvaro, esto es un conflicto nacional, es un conflicto de China. Es interesante ver por qué un conflicto interno de China que data desde la guerra civil, o sea, realmente, ¿qué más interno que un conflicto que viene de una guerra civil deviene en un conflicto internacional? Y para eso es muy importante que nos remontemos al contexto anterior a la Guerra Fría, porque este escenario se generó en la Guerra Fría y es el mismo que conocemos hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué se internacionalizó? Y para eso, primero aclarar que Taiwán ya en el tiempo de la dinastía Qin, en la última dinastía china, era parte de China, era una provincia más. Y en aquel entonces hubo una primera internacionalización de este conflicto, pues Taiwán, al igual que distintos lugares de China, que comentamos también en el capítulo anterior, fueron colonizados. Taiwán fue tempranamente colonizado por Japón, al igual que el resto de China. China entró en una guerra contra el invasor que permitió también que los dos bloques políticos que existían, que estaban en tensiones muy extremas, que estaban peleando también militarmente el uno contra otro, se unieran en un frente común. Estoy hablando tanto del Partido Comunista como del Partido Nacional, el Kuomintang, que fue liderado por Chiang Kai-shek. Se unieron para pelear contra el invasor, para pelear contra el agresor extranjero, en este caso contra Japón, que tenía prácticamente toda China colonizada. Ahora, sigue siendo un conflicto interno, sigue siendo un conflicto de la zona. Cuando se internacionaliza el conflicto es con el ataque japonés a Pearl Harbor en el 41, cuando no solo los Estados Unidos entran en la guerra, sino que explota la Segunda Guerra Mundial a su vez en Asia del Este y específicamente en el escenario geográfico del que estamos hablando hoy día, hacia el sur Pacífico y el Pacífico aledaño a China, a Japón, Sur Corea, lo que se llama Mar Chino, que es un territorio inmenso. Entrado Estados Unidos entra a la guerra. ¿Y qué es lo que significa esto para China? Que el conflicto ya en aquel entonces se internacionaliza. Ahora las potencias extranjeras tienen interés en apoyar a China, tanto del lado de la Unión Soviética como de los Estados Unidos, porque tienen este enemigo en común que es Japón, que por el lado soviético amenaza su frontera más grande, su frontera directa con China, y con Estados Unidos, que es su enemigo principal en el Pacífico, que en aquel entonces los Estados Unidos ya habían definido como una zona de interés, como una zona geopolítica de importancia para ellos. Y con esto, esta coalición que existía entre los comunistas y el Partido Nacionalista empiezan a recibir apoyo también, apoyo militar, apoyo económico, apoyo de todo tipo de ambas potencias para combatir contra los japoneses. Bueno, se acaba la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, Japón pierde. Oficialmente en el Tratado de Yalta, en el que participan las potencias y China también, se le devuelve Taiwán a la República de China, pero esta coalición no sobrevive el 45, no sobrevive el fin de la Segunda Guerra Mundial, y China entra en un escenario de guerra civil. El Partido Nacionalista y el Partido Comunista peleándose por el control del Estado central, por el control del territorio, y como bien también todos sabemos, gana el Partido Comunista, gana de manera abordante. El Partido Nacionalista se tiene que exiliar en Taiwán porque tiene derrota tras derrota militarmente. El Partido Comunista avanza por Nanking, Shanghai, Beijing hasta tomar control absoluto del territorio, y el paso siguiente para ellos era precisamente ir a recuperar Taiwán, que también era una provincia china. Y justo en ese momento entra una coyuntura muy grande que podríamos definir como el inicio de la Guerra Fría en Asia Occidental, que es la Guerra de Corea, que fue casi el enfrentamiento directo entre las potencias. O sea, de nuevo la posibilidad de que explotase una tercera guerra mundial cuando se
muy pocos años se había terminado la Segunda Guerra Mundial. La posibilidad de que se deviniese en un enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era muy alta. De hecho, los Estados Unidos se enfrentaron militarmente a China, que prestó apoyo a Corea del Norte, como todos sabemos, con un montón de bajas, una guerra que destruyó a Corea completamente, millones de muertos, y que terminó en este acuerdo tácito de no volver a exponerse a un conflicto militar, que es lo que conocemos como la Guerra Fría, sobre todo entre las potencias nucleares, con la posibilidad de que se pudiese exterminar a toda la humanidad. Y con eso China pierde la posibilidad de recuperar Taiwán, y no solo la pierde por este acuerdo tácito, sino que en aquel momento, en la Guerra de Corea, los Estados Unidos deciden ocupar militarmente la región. Y fue en ese entonces, fue la Guerra de Corea el detonante que hacen que los Estados Unidos llenen de submarinos la región, que construyan bases militares en Taiwán para frenar el avance de la China comunista, en Surcorea, bases nucleares, en Japón, en la isla de Okinawa, y es decir, la militarización del Pacífico del Sur, que vemos hasta el día de hoy, que no ha cambiado por parte de los Estados Unidos, y su ocupación total en cuanto a la explotación comercial de la región. Los Estados Unidos no solo ocuparon Taiwán, ocuparon Corea, ocuparon las Filipinas, ocuparon muchos países de la región, y de la misma manera que en Latinoamérica, apoyando golpes de Estado, apoyando dictaduras que tanto en Taiwán como en Surcorea duraron décadas y que fueron brutal para la población. Hubo matanzas de estudiantes, de disidentes, de gente que leía literatura porque eran considerados comunistas. Fue brutal. Y los Estados Unidos apoyaron económicamente y financieramente a esos gobiernos para frenar el avance de China y sobre todo para controlar militarmente la región. Solo por poner un ejemplo, durante más de los primeros 10 años del gobierno de Chiang Kai-shek, de la dictadura de Chiang Kai-shek en Taiwán, el total del Producto Interno Bruto en Taiwán era la ayuda económica de los Estados Unidos. O sea, para que entendamos cuán importante es para los Estados Unidos esa zona. Ahora, interesantemente, lo que nosotros vivimos en la Guerra Fría, tanto en América Latina como en Europa, es decir, en el mundo occidental, esta dualidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no fue tal en Asia del Este, porque China también, si bien en ese momento no era una potencia, es como comentamos en el capítulo anterior, se ve a sí misma como una potencia legítima, al menos en esa región. Lo fue durante 2000 años y era la posición que reclamaba para sí. Y por eso China no estaba dispuesta tampoco a ser un títere más de la Unión Soviética y siempre tuvo relaciones muy conflictivas con ellos, hasta el punto que durante los años 70 China se acerca a los Estados Unidos. En el 71, la visita muy famosa de Nixon a China, el inicio de las relaciones diplomáticas con China, que tiene como culmino en el año 79, que los Estados Unidos no reconocen más a Taiwán como la República de China, sino que le da el reconocimiento a la República Popular, la acepta en la ONU, expulsa a Chiang Kai-shek de la ONU, y desde aquel entonces que China es reconocido como la única China por más de 250 países. A Taiwán solo lo reconocen 15 países en el mundo. China es parte del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU y en ese momento se forma esa ambigüedad de la relación entre los Estados Unidos y China. Por supuesto que Estados Unidos quería sacar el provecho económico del país con mayor habitantes del planeta, que era China ya en aquel entonces, del potencial mercado que pudiese surgir, de contrarrestar a este enemigo de la Unión Soviética, pero sin que China se convirtiera a sí misma en una potencia. Y que es precisamente el cambio que ha hecho que la situación empeore tanto en los últimos 20 años, porque ya no estamos hablando de la China de los años 70 sin recursos financieros, sin recursos militares, sino que la China de hoy en día es una potencia a nivel global, que si bien hasta el momento no ha dado cuentas de esa actitud imperialista y de dominación y de invasión como los Estados Unidos en Irak, en Afganistán y en diversos lugares del mundo, al menos sí es completamente firme en cuanto a proteger sus propias fronteras, a no tener misiles a 160 kilómetros de su costa, porque esa es la distancia más corta entre Taiwán y China, son 160 kilómetros, es como de Santiago al Paraíso, más o menos, para que nos imaginemos, todos los misiles tienen alcance de más de 660 kilómetros, los que tienen los Estados Unidos en Taiwán, y eso por parte de China. O sea, China
en estos últimos 20 años se convirtió en potencia a nivel mundial, no está dispuesta a aceptar algo que ya no estaba dispuesta a aceptar en los años 50. E interesantemente, en los últimos 20 años, Taiwán vivió un cambio radical, porque se votó a la dictadura del gobierno del Kuomintang, que regió durante más de 40 años. Hubo un alza de movimientos sociales liderado por gente muy joven, que no conocía esto, que no lo tenía en su memoria colectiva, que no nació en una dictadura y que tiene una percepción completamente distinta de la situación. Estas generaciones más jóvenes fueron las principales impulsoras del gobierno actual, del Partido Progresista Democrático que lidera Taiwán, que fue la primera vez que se habló de la independencia de Taiwán. Por eso que por ambas partes las posiciones se han radicalizado y es como un círculo vicioso. Mientras Taiwán más habla de independencia, China más se reafirma en pensar que ese conflicto no puede ser resuelto sino de manera militar. Mientras China más se militariza, más se siente amenazado estos movimientos en Taiwán o la misma presidencia de Taiwán. Entonces es como una espiral de radicalización de ambas posturas. Obviamente el caso de Taiwán es muy débil porque, como dijimos, ya a finales de los años 70, que esta situación en términos de derecho internacional y de reconocimiento para China estaba resuelto, al mismo tiempo de que, como sabemos todos, no está claro si va a ser un enfrentamiento interno, porque este conflicto está internacionalizado hace más de 70 años y que es precisamente Claro. que es tan preocupante, porque puede escalar a convertirse en una tercera guerra mundial. Claro, quizá dentro de este relato histórico que tú estás mencionando, sería interesante saber entonces quién reconoce a Taiwán, porque ese es como, en el fondo está un dilema, se reconoce a China, Taiwán queda como en la nada. ¿Quiénes finalmente reconocen a Taiwán dentro de este diagnóstico histórico que estás presentando? Sí, mira, son 15 países, no me los sé de memoria, quizás ustedes también pueden mencionar algunos. Nicaragua reconoce a Taiwán. Guatemala reconoce a Taiwán, las islas, no sé pronunciar el nombre, quizás Acá tengo algunos. Ok, tú Alvarito me Sí, ayudas entonces. está Belice, Guatemala, Haití, Honduras, las Islas Marshall, Marshall, Nauru, claro. Nicaragua, como dijiste, Palau, Paraguay, acá en Sudamérica, Santa Lucía y otras islas que son muy pequeñas como Sí. Suazilandia y Tuvalu. Sí, esos son, Bueno, son eso. los 15. Qué interesante Sí, como... ahí no sé si puedes mostrar la imagen, por favor, porque ahí se va a poder ver gráficamente cómo ha disminuido. Acá podemos ver que desde la conformación de la República Popular China comenzó a ser aceptada inmediatamente en el mundo. Ya podemos ver que para los años 70, 80 prácticamente todo el mundo reconocía a la República Popular China y no a Taiwán, y ya podemos ver que prácticamente para el 2018 el mapa está totalmente teñido de rojo. Son excepcionales los países que reconocen en estos momentos a Taiwán. Y hay que pensar también qué implica para un país dar el reconocimiento a Taiwán. O sea, un país que reconozca a Taiwán pierde todo tipo de relaciones comerciales con China. Y como sabemos, China es el principal actor comercial en muchísimos países, en zonas completas como Latinoamérica, África, incluso en muchos países europeos. Hace poco hubo un caso muy interesante porque Lituania dejó que Taiwán abriese una embajada hace 2 semanas. Y China cortó todo tipo de relaciones diplomáticas con Lituania, frenó todo tipo de transporte de mercancías, porque es algo que también está en contraveniencia con un derecho internacional. O sea, Taiwán mismo jamás dijo que existían 2 lugares independientes. Es una nueva teoría, sobre todo impulsada por este último gobierno de Taiwán, que lamentablemente tampoco tiene ningún antecedente histórico o no está basada en el derecho internacional. Claro. Y que China no está dispuesta a aceptar de ningún modo. Claro. Interesante este conflicto como se presenta en la actualidad, bueno, y su devenir histórico, ¿no? Bueno, terminamos este primer bloque, ¿no? Introduciendo este interesante programa que da continuidad al programa 329 sobre China como potencia y ahora este conflicto actual que se está teniendo con Taiwán. Vamos con el siguiente tema musical que dice relación también con lo que se está conversando y bueno, y conecta obviamente con el caso de Chile, ¿no? Vamos
con el grupo Iyapu, que en el año 2000 desarrollaron estuvieron en China, ¿no? Y tocaron en Pekín. Y curiosamente encontramos ahí un tema que se llama Tristeza Incaica, que es un tema instrumental de Iyapu en esos tiempos. Bueno, felices de estar acá y compartir nuestras canciones con ustedes. Muchas gracias. Ojalá que esto no les sea tan extraño y que les traigamos un poquito la calidez de América Latina. 今天晚上我们将为大家带来许多美丽的歌曲，希望大家能喜欢，希望大家能够了解一点拉美的文化。谢谢大家。Volvemos aquí en Alerta Educativa en el programa 332. Hoy hablando nuevamente sobre China, pero en este caso versus Taiwán, ¿no? ¿Escalará el conflicto a la Tercera Guerra Mundial?
Esa es la pregunta que estamos analizando junto al colectivo de la revista The Future Magazine con María Jesús Sangüesa y Álvaro Carreño. En el primer bloque ya estuvieron analizando este devenir histórico, ¿no? Esta relación, cómo se va situando el conflicto, ¿no? Entre China y Taiwán. Pero sería interesante ahora si nos pudiesen comentar por qué hablamos de una posibilidad de una guerra, ¿no? En ese sentido, cómo se da la situación tanto con Estados Unidos, ya entendiendo que China es una potencia mundial en distintos niveles, ¿no? No solamente militar, pero también es muy importante entenderlo de esa perspectiva. ¿Qué opinión tienen ustedes? Quizás Álvaro. Bueno, sí. En primer lugar hay que tener presente qué es lo que ha pasado en el último tiempo. Y es que China ha realizado una serie de incursiones militares, aéreas específicamente, sobre el espacio que Taiwán denomina como propio. Entonces esto ha generado una situación bastante tensa, porque recordemos que en Taiwán hay mucha cantidad de armamento de Estados Unidos, hay tropas también estadounidenses, se reconoció hace pocas semanas. Entonces, eso es como lo que está pasando en estos momentos. Ahora, esto obviamente es un panorama bastante complejo y no se sabe ni cuál podría ser su extensión ni todos los participantes de un posible conflicto. Pero sí hay que tener en cuenta que detrás de Taiwán está Estados Unidos y esto podría desencadenar en el peor de los casos en una guerra mundial con utilización de armas atómicas. Y esto es algo bastante grave porque los efectos de ocuparse este tipo de armamento son ya conocidos, algunos de ellos, o sea, tenemos el caso terrible de Hiroshima y Nagasaki. No hay que decir mucho al respecto también sobre las pruebas nucleares que realizó Estados Unidos en el Pacífico Sur cuando estaba desarrollando su armamento nuclear. Hasta hoy los países viven las consecuencias terribles de la radiación y de los efectos que provocaron estas pruebas. Entonces, algo bastante grave que podría acarrear incluso un invierno nuclear con un descenso enorme de las temperaturas a nivel planetario y efectos terribles también para la agricultura. Entonces son consecuencias bastante grandes las que estamos enfrentando. Ahora, pensemos un poco. ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles son como la magnitud de China para dimensionar un poco el poderío que tiene? De partida tenemos que tener claro que China es una potencia atómica, tiene sistemas de armas espaciales que son capaces desde el espacio de atacar la Tierra y también viceversa, tienen sistemas de misiles que son capaces de derribar satélites, tienen armamento láser, tienen armas electromagnéticas de railguns, tienen aparte misiles hipersónicos. De hecho, esa es una de las cosas que también tensionaron un poco el ambiente en el último 1 o 2 meses, porque China probó unos misiles balísticos que son hipersónicos, los cuales son muy difíciles de detectar y aunque no tienen la precisión de otro tipo de misiles, sí son capaces, por ejemplo, que es lo que preocupa a Estados Unidos, de alcanzarlo en su territorio. Entonces, esa es un poco la capacidad que ya no es la China. Ya no es la China, como decía María Jesús, de los 70 o de hace mucho tiempo, no es una China que ha crecido enormemente en términos militares, que no tiene tanto que envidiarle a Estados Unidos. Si lo vemos en capacidad de la fuerza militar, tenemos que, por ejemplo, por darles unos datos, tenemos países como Taiwán que tienen solamente unos 290.000 efectivos como fuerza militar permanente versus más de 2.100.000 que tiene China. Es una diferencia de alrededor de unas 10 veces. Tenemos que Estados Unidos no llegue a equiparar la cantidad de fuerza militar permanente de China teniendo aproximadamente 1.200.000 efectivos aproximadamente. Entonces estamos hablando de unas capacidades bastante dispares entre China y Taiwán. Ahora, si vemos un poco cuáles podrían ser los detonantes de una guerra de este estilo, está en primer lugar que Taiwán emprenda cualquier acción, campaña propagandística a nivel internacional orientada a reafirmar su independencia o su propia soberanía. Otro elemento es que Taiwán emprenda alguna campaña militar o que derribe algún avión chino, por ejemplo. Y una tercera posibilidad es que Estados Unidos deje claro que no participará de un posible conflicto. Hasta ahora Estados Unidos ha proveído de armamento a Taiwán, armamento antiaéreo avanzado y de misiles capaces de impactar el territorio chino,
pero ha mantenido una posición un poco neutral, por decirlo así, un poco ambigua. Tengamos presente la contradicción de que Estados Unidos a quien reconoce formalmente es la República Popular China. Sin embargo, está también ahí fortaleciendo Taiwán, porque lo que está en juego, y esto hay que dejarlo claro, no es solamente un conflicto a nivel militar, tampoco es algo solamente a nivel político, es algo que mezcla lo geopolítico y que tiene que ver con la supremacía de Estados Unidos y el control del Pacífico Sur. Ya eso es lo que está en juego. Acá tenemos que tener claro que Estados Unidos desde hace décadas ha emprendido una gran cantidad de recursos después de la Segunda Guerra Mundial. Golpes de Estado, acá tenemos una muestra clara en Chile y también en Latinoamérica, está la red Gladio en Europa, está también la red Cóndor acá en nuestro sector, guerras, invasiones, etc. Acá lo que está en juego es en parte la credibilidad de Estados Unidos y su liderazgo a nivel internacional, como uno de los elementos por los cuales podría intervenir. Si China en su momento, cuando María Jesús les contaba un poco sobre lo que pasó en la guerra de Corea, no intervino directamente, era para prevenir que esto escalase una potencial guerra mundial y que fuese desventajoso para China. Ahora China ya no es la misma de antes. Y tenemos que tener presente que la posible duración de un conflicto armado es indeterminado, porque depende de quienes se involucren. Esto podría ser algo no tan largo si es que solamente está China y Taiwán, pero recordemos que Estados Unidos ha estado entregando armamento a Taiwán, entonces es algo que podría extenderse. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que Australia, que es uno de los países que también podrían verse involucrados en el conflicto, que es un aliado desde hace mucho tiempo de Estados Unidos, estuvo junto a este país la invasión a Irak, estuvo también peleando contra unos 20 años aproximadamente en contra de los talibanes que ni siquiera tenían una fuerza aérea. Si estamos hablando de la fuerza militar de las potencias que están ahora, son mucho más, evidentemente, lo cual le da una complejidad aún mayor al conflicto. Entonces esto podría ser un conflicto que incluso tenga varios años de duración dependiendo de quienes se involucren. Ahora, hay que tener en cuenta cuáles podrían ser las características de un posible conflicto. Imaginemos qué sucede. Una de las estrategias de las cuales se habla que emplee Estados Unidos es una que ocupó ya Estados Unidos en la operación Tormenta del Desierto, cuando bombardeó Irak por alrededor de 42 días y 42 noches seguidas. Esto es lo que se concibe como una intervención de tipo shock and awe, de rápida dominancia, donde se despliega un poder militar enorme con tal de paralizar al enemigo y jugando también a la vez una especie de guerra psicológica, intentando debilitarlo moralmente con un poder avasallador. Esto es algo que potencialmente China podría hacer. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay potencialmente varios países que están... que se verían involucrados. China ya vimos que tiene al ejército más grande del mundo en términos concretos, tiene una fuerza naval impresionante que está orientada a la defensa más que al ataque, versus, por ejemplo, Estados Unidos, que no tiene una fuerza naval tan numerosa, pero sí muy poderosa con su flota de portaaviones, por ejemplo, que están orientadas a ir a otros países e intervenir militarmente en ellos. Pero tenemos acá que podrían también verse involucrados otros países del Pacífico Sur, por ejemplo, Australia. Tengamos claro que Estados Unidos tiene bases militares en Australia, no solo en este país, sino también en Japón, en Corea del Sur, pero, por ejemplo, desde las bases militares que tiene en Australia, puede lanzar un ataque sobre las fuerzas chinas desplegadas en Taiwán o sobre la misma China, sin ni siquiera pedir permiso ni informar al gobierno australiano. Ese es el nivel de independencia y porque esto se configura en un panorama geopolítico a nivel internacional bastante complejo, ¿no? Porque podrían ser muchos los países que estén involucrados y a los cuales Estados Unidos utilice o presione para poder sea como para ocuparlos de base o para lanzar ataques desde sus territorios, y entonces esto les da otro matiz a la complejidad, el complejo que podría ser este posible escenario de una guerra que, como les comentaba, podría desembocar en una guerra mundial. En ese sentido, ya que estamos entendiendo a nivel geopolítico, ¿no? Porque estamos para ir como también como un espacio formativo, aparte, en el fondo, lo que está en disputa es quién toma el control, la hegemonía en este caso, y estamos dando cuenta de China, obviamente, y el conflicto con Estados Unidos. Pero también se menciona el rol que cumplen otros países, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, ¿no? Lo mencionas tú como un elemento importante. ¿Qué incidencia tiene eso
en términos concretos con este conflicto con Taiwán particularmente. Ahora, claro, es interesante porque Corea del Sur y Corea del Norte bien pudiesen ser un elemento para la guerra. Hay que ver cómo va a responder, por ejemplo, Kim Jong-un con un ataque muy cerca de su territorio. O sea, hay tantos elementos que la factibilidad que esto escale, el efecto dominó. Nadie esperaba que la Segunda Guerra Mundial tuviese esa envergadura. Y es precisamente por lo incontrolable que son esos factores externos. Por poner el caso de Norcorea. Norcorea bien pudiese utilizar este escenario para también reforzar esa demanda que tiene desde siempre de la unificación del país. Y China no controla 100% a Norcorea. Nadie controla a Norcorea. Norcorea es independiente y una fuerza nuclear al mismo tiempo, ¿me entiendes? Entonces, lo mismo con el caso de Australia. Australia no está directamente involucrado con el conflicto. Si lo vemos racionalmente, ¿por qué Australia tuviese que intervenir en un conflicto que tampoco está en su jardín? Hay cierta distancia con Taiwán. Pero ¿qué es lo que pasa si Australia se ve amenazada? ¿Qué es lo que pasa si Estados Unidos, sin el consentimiento del pueblo australiano, ocupa Australia como una base militar? Australia se ve forzada a entrar en el conflicto. ¿Qué es lo que pasa si Estados Unidos al mismo tiempo ocupa Japón? Ahora, como Estados Unidos tiene todas esas bases militares en la región, y entender que estamos hablando de la zona más rica del planeta, la zona en la que se transportan más mercancías en el planeta y donde viven más habitantes, es decir, realmente la zona más rica en todo sentido, la zona más próspera hoy en día, el juego por el control muy probablemente puede tomar el carácter militar, como lo fueron todas las otras guerras de carácter global, que siempre fueron guerras entre dos imperios o entre imperios peleando por el control, peleando por el poder. Ahora, ¿qué factores pueden ser primordiales? Primeramente, hay dos puntos yo creo que son muy importantes de mencionar. El ejército chino es el ejército más grande del planeta, pero es un ejército, como decía el Álvaro, preparado para la defensa de su territorio. Ellos están principalmente en el Mar Chino, es una cosa defensiva, defender sus fronteras, y eso lo hacen de manera obcecada, defensa, 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 pero es un ejército que no tiene toda la experiencia militar que tienen los Estados Unidos, que han peleado guerras prácticamente en el mundo entero, que tienen fuerza militar desde Latinoamérica hasta las Filipinas, pasaron por la guerra de Vietnam. Ahora mismo, si viene una derrota, tienen una experiencia nueva de guerra. El ejército chino no tiene ninguna experiencia. Al mismo tiempo, esta es una demanda que tiene mucho consenso en el pueblo chino. No es algo que venga solamente desde el gobierno que quiere atacar a Taiwán. Esto es una demanda del pueblo chino desde los años 50. Entonces tiene mucha popularidad también en la población china. No hay distintas posiciones. La mayoría de la gente piensa que Taiwán es parte de China y que Taiwán bajo ninguna manera debiese tener independencia. Al mismo tiempo que también la posición contraria está creciendo en Taiwán, lo que hace muy difícil que pueda haber un acuerdo. O sea, hay muchos elementos que son muy difíciles de prever, de calcular, y que precisamente hacen que esta posibilidad de escalación sea tan alta. Claro. Es un ejemplo muy concreto lo que ustedes están mencionando, ¿no? El hecho de una posible guerra, ¿no? Porque es importante pensar, no se piensa como algo inmediato, sino como ustedes lo plantean como algo a mediano o largo plazo, de alguna forma, donde efectivamente estarían las riquezas que están situadas dentro del Pacífico Sur. Japón, quizás dar una vuelta. Japón también cumple un rol, ¿no? Dentro de este escenario. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? Japón es un caso muy interesante porque Japón fue una potencia perdedora en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Alemania también. Alemania fue ocupada durante muchos años y Japón tiene hasta el día de hoy la provisión de generar un ejército. No es el caso de Alemania. Alemania tiene un ejército. Alemania estuvo en misiones con la OTAN, con los Estados Unidos, tiene un ejército, es una potencia también militar. Ahora es muy interesante ver por qué hasta el día de hoy, a pesar de que el Japón es un aliado estratégico de los Estados Unidos, no tienen el permiso de convertirse en una potencia militar. Y es porque los Estados Unidos no están dispuestos, ni siquiera con sus partners, a tener a alguien que ponga en juego su control. Y el caso de Japón es muy interesante también porque durante los años 90 Japón casi llegó a ser, al igual que China, una potencia económica. La primera, Japón se convirtió en la segunda potencia económica y hubo el mismo patrón.
los Estados Unidos le impusieron sanciones económicas a Japón, le prohibieron exportar las cosas que producían autos. Japón es un país industrializado, pero en el campo tecnológico y la industria automotriz era muy fuerte. Al igual que sucedió ahora con China, le prohibieron importar productos a China, con la diferencia de que Japón no tenía ninguna autonomía para defenderse. Japón estaba ocupado, sigue hasta el día de hoy, por bases militares. Los Estados Unidos tienen bases nucleares en Japón, en la isla de Okinawa, y Japón no tiene ejército. Ahora, este no es el caso de China. Ahora, también hay que considerar que Japón tiene como principal partner comercial a China y no a los Estados Unidos, precisamente por las consecuencias que tuvo el bloqueo de los años 90. Es decir, si bien Japón es un aliado militar de los Estados Unidos, Japón no puede poner en riesgo toda su economía y entrar en una guerra de la cual saldría perjudicado por todos los aspectos. Es muy interesante porque también en el caso de Australia, Australia es un agente comercial estratégico en la región, pero su principal partner comercial es China y no solo Estados Unidos. Y lo mismo con Sur Corea. Sur Corea tiene hoy en día también como principal agente comercial a China. Ahora, existe esa dualidad. Por un lado, estas potencias quieren este beneficio económico, quieren mantener este status quo, pero están sometidas también a la influencia norteamericana y concretamente siguen siendo ocupadas y hay bases militares en su territorio y tampoco tienen 100% la autonomía de decidir su curso de acción. Claro. Es interesante ver las alianzas que tiene Estados Unidos en la zona, bueno, y cómo obviamente, cuál es la respuesta que tiene también China, que ustedes lo están de alguna forma dando cuenta con importantes datos. Vamos entonces al cierre de este segundo bloque, vamos a un tema musical, a propósito de la coyuntura que se ha estado teniendo durante este tiempo. Vamos con el siguiente tema por Chicho Sánchez Ferlosio, con el tema Malditas Elecciones, aquí en Alerta Educativa. Que el mundo va a cambiar, nos dicen, que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Muy bien, aquí era más bien un tema, más que un tema musical, era un discurso, ¿no? Respecto al tema de las elecciones. Muy bien, vamos entonces, vamos a retomar la conversación, pero antes de eso, queríamos saludar este recitado español, queríamos saludar a las radios comunitarias que siempre están pendientes y están retransmitiendo no solamente este programa, sino que una serie de programas a lo largo y ancho del país. Vamos a saludar entonces a Radio Voz de Paine, a Radio Conciencia Rosario Sexta Región, a Radio Placeres en la Quinta Región, a Radio Villa Olímpica en la región metropolitana y en Villa Olímpica justamente, a Radio Nehuen, a los compañeros también que nos retransmiten, colocan esta información de alerta educativa en sus medios, Agencia de Noticias Medio a Medio en su plataforma, a la radio Juan Gómez Milla también en su versión online, gracias a ellos también hemos partido con alerta educativa, a Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM en Viña del Mar, allá en Reñaca Alto, a Radio Libre Comunitaria 105.7 en La Pintana, región metropolitana, a Radio Tamara Frecuencia Liberada, a Radio Manque, a Radio La Revuelta allá en La Serena,
también a los compañeros de Radio Raíces Poblacionales de Los Espejos y también Comunitaria Radio Pudahuel. Entonces, volvemos con este programa, estamos conversando con las compañeras y compañeros de la revista The Future Magazine, quienes han hecho este análisis de coyuntura respecto a la situación de China y particularmente con el conflicto que se está dando con Taiwán. Pero nos gustaría saber, aparte de estas consecuencias geopolíticas a nivel, por decirlo así, mundial, ¿qué impacto tiene esto con Latinoamérica, ¿no? Nos gustaría saber cómo se relacionan esta situación, porque de alguna forma, como bien dicen ustedes, esto es de alcance mundial, por lo tanto, dice relación también con nuestra región. ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? ¿Cuáles serían los efectos posibles de esta guerra? Y obviamente esta relación con Latinoamérica en términos de el transporte de mercancías, ¿no? También la cadena de suministro. Hay una serie de elementos de carácter geopolítico. Sí, es un panorama bastante complejo. Ni siquiera es necesario llegar a ponerse las consecuencias de una potencial guerra mundial y de características nucleares, las cuales obviamente serían terribles, para tener presente que los efectos serían desastrosos, aunque sea un conflicto más limitado. No sé si ustedes han notado, quizás quienes nos están escuchando, alguien se ha dado cuenta que en el último tiempo los computadores han subido mucho de precio, ¿ya? Quizás han notado que los computadores y los teléfonos celulares han aumentado enormemente su precio, mucho más allá de la inflación que vivimos en Chile. Y eso no es algo casual, es que en el mundo está sucediendo lo que se denomina la gran crisis de los semiconductores. Y esto tiene que ver brevemente con que los semiconductores son chips de alta tecnología que se emplean ya sea para teléfonos, computadores, distinto equipamiento tecnológico, etcétera, ¿ya? Y esta crisis tiene que ver con que antes de la pandemia había una gran demanda de estos chips para autos, para teléfonos y en gran medida para tarjetas gráficas y ASICs ocupados para la industria de la criptominería, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Taiwán? Y es que quienes producen estos semiconductores, la principal empresa a nivel mundial que los produce, es TSCM, que se encuentra precisamente en Taiwán. Entonces, si es que esta situación de la crisis de los semiconductores, que estaba desde antes de la pandemia, que empeoró mucho con la pandemia por el aumento en la demanda, por el teletrabajo y también por las restricciones sanitarias a la producción y que se espera, entre paréntesis, que no termine antes del 2023, esta situación se podría ver empeorada terriblemente. Y con terriblemente quiero decir que habría posiblemente una escasez a nivel global de estos insumos que son claves para la producción tecnológica, ya sea desde una ampolleta inteligente hasta un auto eléctrico. Ya es un amplio espectro de productos, de mercancías a nivel mundial que se verían enormemente afectadas. Esto se vería aparejado con un alza de precio, dificultad para entregar productos o con cosas como lo que está pasando en este momento, es que algunos productos se envían, como algunos autos eléctricos de Tesla, por poner un ejemplo muy puntual, sin todas las características tecnológicas que se esperaba en un momento. Ahora, esto tiene que ver con un escenario geopolítico en un posible conflicto armado donde lo que está en juego es el tránsito de mercancías en el Pacífico Sur, ¿ya? No perdamos de vista que en el programa anterior nosotros les contamos que se acababa de salir a la luz un acuerdo que se llamaba AUKUS, que era en el fondo Estados Unidos e Inglaterra dotando de tecnología a Australia y entregándole, en el fondo buscando desarrollar que Australia tuviese submarinos con capacidad nuclear. Entonces, estas acciones que está emprendiendo Estados Unidos para intentar mostrar su hegemonía del Pacífico Sur, es lo que tendrían consecuencias en caso de un eventual conflicto, es un potencial bloqueo marítimo a las mercancías que se transportan desde China hacia el mundo. Tomemos en cuenta que China es un exportador de alimentos a gran parte del mundo, un exportador de productos manufacturados, para qué hablar de toda la tecnología y todos los productos que en Chile importamos desde China, cuya principal vía muchas veces es la marítima, ¿no? Porque evidentemente no existe otra vía, una vía terrestre, por ejemplo, como sería con otros lugares. Tomemos en cuenta también que China es uno de los principales compradores del cobre chileno. Entonces, si es que nos vemos imposibilitados fácticamente de llevar ese cobre a China, entonces eso acarrearía consecuencias enormes, no solo para Chile, sino para el resto de Latinoamérica.
Entonces estamos enfrentando consecuencias que son de ese nivel, consecuencias que tienen características que se pueden materializar no en lo global, pero que también se puede llevar a lo cotidiano, al día a día, al consumo y a la subsistencia y al crecimiento o no crecimiento, una potencial crisis económica en países como Chile. Sí, yo creo que también es importante agregar que con la pandemia tuvimos ya una experiencia. ¿Qué es lo que pasa cuando the chain of supply, la cadena de intercambio no está funcionando? Vimos no solamente en Chile, acá en Europa lo mismo. Hay que hacer un pedido para una lavadora con espera a 2 años. O sea, vimos qué es lo que pasa cuando en un mundo globalizado, en un mundo que está hecho para el intercambio de mercancías, obviamente pasando por alto los costos medioambientales, los costos humanos que eso consigo atrae, pero en el mundo en el que estamos, qué es lo que pasa cuando esas cadenas se alteran. Y lamentablemente no lo hemos, o sea, afortunadamente no lo hemos visto en el punto de vista alimentario. Pero como decía Álvaro, también la zona del Pacífico del Sur es una de las zonas de principal transporte de alimentos. Ahora, es muy importante mencionar que esta guerra es algo que no debe suceder. O sea, si lo estamos hablando acá precisamente no es para entrar en esta retórica de que la guerra tiene que pasar sí o sí. Eso es la situación actual, eso es lo que dicen los analistas. Ahora, el futuro no está escrito, esto no es una cosa de predestinación. Hay mucho que hacer para que eso no suceda porque es una guerra que simplemente la humanidad no se puede permitir. Estamos en medio de un desastre mundial con el calentamiento climático, con las consecuencias que se planificaron para 20 años viviéndola el día de hoy. Nadie sabe cómo el mundo va a ser y se va a ver en 10 años. El G20 que acaba de terminar fue un completo fracaso, no logró hacer acuerdos que obligan a los países, un cambio que pudiese realmente frenar este desarrollo. Por otra parte, el mundo se encuentra en una crisis económica, la inflación en Chile, que hace que la gente prácticamente no puede vivir. O sea, hoy en día no se está pudiendo comprar alimentos. El costo de vida ha crecido enormemente por esta crisis económica. El costo económico de una guerra es impensable. Entonces yo creo que ese es el mensaje de por qué estamos haciendo esto. No es para asustar a la gente, sino que es precisamente para romper ese tabú de que las potencias solamente pueden solucionar sus conflictos de manera militar y de que hay mucho, porque este conflicto, como decíamos, tiene muchos actores también. Esto también, que los Estados Unidos entren a este conflicto, obviamente produce que el conflicto se militarice. O sea, si la potencia que te está oponiendo entra al conflicto, la única posibilidad de solucionarlo es de manera militar. Durante los años 90 había más bien una cierta estabilidad entre China y Taiwán. Había mucha transacción económica entre China y Taiwán. Y luego comenzó a pasar el mismo proceso que ahora está sucediendo con los Estados Unidos de desacoplamiento, que obviamente aumenta la posibilidad de la guerra. Si los Estados Unidos no hubiesen impuesto el bloqueo a los Estados Unidos, tampoco estaríamos hablando hoy en día de esto, porque con las economías siendo hermanas, para ambos es imposible pensar una guerra porque el costo económico propio es muy alto. Ahora, si las economías se separan, y si Estados Unidos dice, bueno, prohibimos ahora que entren mercancías chinas a Estados Unidos y China responde de la misma manera, por supuesto, la probabilidad de una guerra aumenta. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y yo creo que es parte de la comunidad internacional también presionar para que este escenario no se internacionalice. Este es un conflicto interno. Hay que imaginarse qué pasaría si Argentina le da reconocimiento al Waimapu, que es muy diferente de la situación en Taiwán. El Waimapu tiene cientos de años de historia, es una nación, tiene un lenguaje. Taiwán tiene 70 años de historia y obviamente hay mucho conflicto interno y qué lástima tocarlo tan a la ligera. Hay un pueblo indígena en Taiwán, pero estamos hablando de ese Taiwán, del que inició con el gobierno nacionalista, exiliado, 70 años de historia, y hay que compararlo con la situación en el Waimapu. ¿Qué hubiese hecho el gobierno chileno si 15 países extranjeros les dan reconocimiento al Waimapu? ¿Qué es lo que pasó en Cataluña? Cuando en el corazón de Europa, también con una tradición de cientos de años, también con un lenguaje, o sea, con muchos mayores antecedentes, Cataluña se quería separar de España. La represión fue brutal. Hasta hoy en día hay encarcelados en España. La Corte de Derechos Humanos en Europa no dijo nada. No hubo ningún país europeo que dijera, mira, tú no puedes encarcelar a esta gente que está protestando pacíficamente. Ahora, ¿por qué no sucede lo mismo
cuando Taiwán habla de una independencia que en el fondo, nos guste o no, contradice el derecho internacional y contradice toda esa historia. ¿Por qué no sucede de la misma manera? Obviamente porque hay mucho interés de que China no sea la única potencia que controle esa zona. Si bien hay una cierta estabilidad, como lo decíamos, la probabilidad de una guerra entre China y Corea es muy baja, prácticamente no existe, no se habla de eso porque el comercio entre ambos países es muy grande. El Japón, que era por todo este trauma de la colonización, también un enemigo de China, había mucho resentimiento con Japón, y con esta colaboración comercial se logró también una cierta estabilidad. ¿Por qué no puede suceder lo mismo con Taiwán? Precisamente porque los Estados Unidos están en el medio, muy lejos de su territorio, como siempre queriendo ejercer o por la fuerza o por cualquier medio el control absoluto, sin dejar que ningún otro tipo de dinámica crezca en esa zona. Claro. Como bien dicen ustedes, bueno, se afecta, ¿no? Bueno, aparte de la relación con Taiwán, la cooperación económica Asia-Pacífico que ustedes han señalado, ¿no? La relación que se pueda sostener desde el norte con Canadá, México y obviamente Chile. Quizá sería, ahora que nos quedan unos minutos del programa, hablar del caso chileno, ¿no? Entendiendo cuál es la postura que podría tener el gobierno en este caso. Bueno, ya pasó en la semana este tema de Alsino, ¿no? La empresa estatal china, respecto al tema del carnet que se rompió la licitación. Hay va a haber una demanda también del Estado chino respecto de eso, pero ¿qué efectos? ¿Cuál es la postura que ustedes han avisorado respecto de este tema en caso chileno? Hay que tener en consideración para poder ver cuál podría ser la potencial postura de Chile, que después de la Guerra Fría el mundo se dividió en 10 partes y Chile estaba, y con muchos otros países, dentro del Comando Sur de Estados Unidos, ya una zona de influencia geopolítica donde en el fondo Estados Unidos quería mantener una hegemonía de ciertos sectores y el control militar. Y de la mano con eso se fue desarrollando en Chile lo que es la interoperabilidad del ejército chileno, que ya lo mencionamos brevemente en otros programas, y que en el fondo es la capacidad de realizar maniobras militares conjuntas con otros países de la región. Chile participa y ha liderado exitosamente también algunos ejercicios militares en la zona bajo la supervisión de Estados Unidos. Es decir, el ejército chileno es capaz de recibir en la práctica órdenes, porque así lo han ido construyendo en términos jerárquicos y de operacionalidad, de sus capacidades operativas me refiero, órdenes desde un militar de Estados Unidos. Entonces, eso es un escenario bastante peligroso. Si bien es cierto, Chile está alejado del lugar, de un potencial conflicto entre China y Taiwán, no podríamos descartar que Estados Unidos quiera ejercer algún tipo de presión. Y en el fondo eso nos lleva a preguntarnos por cuál es la postura propia que tomaríamos, quizás siguiendo el mismo ejemplo que tú mencionabas, Diego, de que estaba China queriendo ganarse esta licitación del registro civil. Estaba, por otra parte, posiblemente Estados Unidos presionando por el otro lado a Chile, haciendo ver como que ciertas visas iban a poner en duda como la viabilidad de ciertas visas si es que esta licitación la ganaba China. Entonces, menciono solo por poner un ejemplo, lo que mencionaban los propios funcionarios organizados del registro civil. ¿Por qué tenemos como solamente que considerar la opción de que o lo haga China y no, por ejemplo, desarrollar un sistema propio hecho acá en Chile? Entonces, acá hay que tener mucha claridad, como bien decía María Jesús. Una de los puntos claves es que es esperable que China se reapropie de Taiwán en algún momento, pero en ningún momento está escrito o está predeterminado que esto va a desembocar en una guerra con graves consecuencias. Es algo que tiene que ver precisamente con las acciones y las posturas que toman los distintos países el día de hoy. María Jesús, no sé si quieres complementar. Sí, creo que, o sea, de mi parte, yo no creo que ningún país tenga derecho a involucrarse en los temas internos de otro país. Eso yo creo que es lo que más ha marcado el siglo XX, que es la era de los Estados Unidos involucrados con una guerra en Irak, en Afganistán, en lugares lejos de su territorio, imponiendo siempre lo que ellos querían. Yo no quiero eso ni de los Estados Unidos, ni tampoco de ninguna otra potencia. O sea, obviamente siempre va a ser un llamado a la soberanía, y mientras más países o mientras más coaliciones tengan esa postura, mientras más crezca la cooperación, también en la zona del Pacífico del Sur, como decía Álvaro, ¿por qué tiene que ser también una potencia extranjera? ¿Por qué no puede ser algo en la región, o bien del país,
o en una cooperación óptima organizada con los países colindantes, cuando hay cosas que China no puede hacer por sí mismo, pero siempre a resguardar la soberanía, que en el fondo, visto desde el lado de China, no es ni más ni menos lo que quiere hacer. O sea, imagínate si a 150 kilómetros de tu costa te están apuntando con misiles, te están apuntando con la probabilidad de un ataque nuclear. Obviamente que uno tiende a la militarización. Y yo creo que en el fondo ese es el único llamado. También un llamado a la desmilitarización que estamos haciendo hoy en día cuando el mundo tiene problemas mucho más grandes, también permitiendo que hayan países en esta fiebre de guerra que aportan más daño al planeta, que le roban un montón de recursos a problemas que son mucho más urgentes. Claro, claro. En vez de potenciar la industria militar, ¿no? Pensar en la estabilidad del mundo, ¿no? En términos, como ustedes ya lo han planteado en programas anteriores también. Agradecerle a Álvaro María de Jesús nuevamente, como The Future Magazine plantea estos análisis de coyuntura aquí en la Alerta Educativa. Bueno, obviamente invitarlos para un próximo también programa, el cual vamos a estar anunciando, pero es importante, aparte de nosotros de compartir vuestra página, ¿no? thefuturemagazineonline.com.es, ¿no? ¿Qué otros, algún video que ustedes quieran señalar, algún sitio web que sería interesante poder complementar con la información que ustedes nos entregaron el día de hoy? Hay un documental impresionante de un periodista australiano antiimperialista que se llama John Pilger, pero lamentablemente no tiene subtítulo en español, por eso no lo podemos recomendar. Pero para la gente que sepa inglés, se llama La guerra entre China y Taiwán, y él es John Pilger, escribo aquí el nombre. Como decía, es un periodista que se considera a sí mismo como antiimperialista, porque en el fondo esto es un ejemplo muy claro de cómo ser antiimperialista, de cómo no entrar en esta lógica, no entrar en esta dinámica. Ese documental lo podemos recomendar, pero lamentablemente existe muy poca información en español, que fue lo que nos llevó precisamente a hacer este programa. Es prácticamente un tema que no se toca en los medios de habla hispana. Por supuesto. Bueno, vamos a dejar el enlace también, programa ampliamente difundido, un programa también muy formativo, así que vamos a, como decíamos, dejar la página web de ustedes. Ustedes también hacen información, realizan información de coyuntura en estos niveles, así que vamos a estar también tratando de difundir en distintos medios. ¿Sí? thefuturemagazineonline.com/es, ¿no? En el sentido que también está en la versión español. Bueno, agradecer también a Juan González, que estuvo en Radio Control aquí en este momento, y agradecerle nuevamente a María Jesús y Álvaro Carreño, compañeros de Future Magazine, la revista que ha acompañado en distintos análisis de coyuntura aquí en la Alerta Educativa. Muchas gracias, nos vemos, saludos a los auditores, también saludos a las radios comunitarias y a los compañeros y compañeras que están también atentos a este programa. Nos vemos entonces en un próximo Alerta Educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos llaman destructores del mundo de las mercancías. No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos. Y aquí termina Alerta Educativa. Un programa que durante 12 años se hace desde y para quienes aspiran a construir un mundo mejor. Un programa realizado por un colectivo de compañeros y compañeras en conjunto con Centro Alerta y OPECH para las radios comunitarias.